Ya está, no hay que tocar más. Pues Teresa de Jesús tiene una voz y muy fuerte, porque coincide con Agustín en recoger la interioridad, una visión holística de la persona, que abarca no solo la intelectualidad, cosa que pasaba con la antigua Grecia, sino también el sentimiento y el corazón. Y yo pienso que dentro de la tradición fuerte que San Agustín tiene en todo el medievo, basada en la cosa experiencial, en la imagen, la intuición, más que en los conceptos, es decir, esa tradición de un pensamiento con alma, y ahora, precisamente a un siglo de la declaración de Teresa de Jesús como doctora no solo de la Iglesia, como fue el año 70 con otras mujeres, sino también doctora honoris causa de la Universidad de Salamanca, pues resaltamos su figura y la mística en relación con Agustín. Yo pienso que es mejor dejar para otro día lo que sería el contexto, el humus de la mística, qué es la mística, cómo empieza y todo esto, ¿no? Y también como la tradición intelectual que esto puede tener. Sabemos que viene del Oriente, del hinduismo viene mucha tradición, se reúne en torno al Próximo Oriente, llamémosle hoy Persia, una conexión con el mundo griego, que el conócete a sí mismo griego aporta una ilustración no solo al judaísmo, sino a todo el pensamiento y la espiritualidad de donde empezó la cuna de las civilizaciones, que es un misterio, ¿no? Pero el misterio es que, habiendo tanto espacio en el mundo, la cuna de las civilizaciones que conocemos se han dado en un territorio muy pequeño, donde han surgido las religiones monoteístas y también mucha espiritualidad, aunque no conocemos mucho todavía la oriental, y por esto hacemos también estos cursos, ¿no? El que empezará el día 9 de marzo. Pues la tradición de Platón es una tradición intelectual abierta a la trascendencia, pero no se mete mucho más. Luego, en el mundo helénico, como ya había en Alejandría, hay gente muy capaz, por ejemplo, Orígenes y su maestro, y unos cuantos, de esto Sacas, Amonio Sacas, fue el maestro de Orígenes, y de ahí viene Plotino. Y en ese mundo, cuando ya va a Italia, Plotino es capaz de poner el uno, la divinidad, uniendo Platón y el cristianismo. Esto llega mucho más a San Agustín. San Agustín, digamos que lejos del aristotelismo conceptual, que después pasa a la Edad Media y se estropea lo que sería pasa a la Edad Media y se estropea lo que hasta entonces era de la influencia de San Agustín en la interioridad. No digamos ya cuando después Descartes se disocia el pensamiento como el central, y como dice María Zambrano, una malagueña, y entonces hemos perdido el alma porque se ha absolutizado la psique. Pero en todo este recorrido, este humus agustiniano, vemos una tradición mística muy importante. Lógicamente ahora no podemos entretenernos en la formación de esta tradición mística, pero vamos a centrarnos, para no alargarnos, no en ese contexto medieval donde la mujer, como hemos dicho, está relegada al mundo místico y literario, sino a Teresa de Jesús. A la mujer no se le permite la teología, con excepciones como Hildegarda, que se le permitió predicar en las catedrales de Europa. Y tampoco hoy hablaremos de Hildegarda. Quiero decir que con Catalina de Siena y unas cuantas místicas que han llegado hasta nosotros y otras que no han llegado hasta nosotros, tenemos una larga tradición que llega a Teresa de Jesús. Yo pienso que Teresa de Jesús tuvo su alma gemela en Agustín, pero también en San Juan de la Cruz. Aunque prácticamente, yo no creo lo que dice la historia, pero nos dice que tuvieron una conversación larga solamente. Yo pienso que estuvieron muy en contacto. Ella dice, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y también nos dice que no se conoce verdaderamente a un ser más que en la medida en que se ama. Eso ya bastaría para dar arranque a todo lo que es el personalismo y otras muchas fuentes de conocimiento actual, que es cuando
precisamente el amor, y eso es muy agustiniano, es la fuente principal de conocimiento. Y podríamos aquí alargarnos, porque yo podría decir incluso, siguiendo a estos dos almas gemelas, o tres si vendemos a San Juan de la Cruz, que la inteligencia verdadera es la que tiene amor. Y cualquier forma de aberración, llámenle una guerra, un crimen, una mentira, cualquier forma de aberración, es una falta de amor. Y uno diría, vale, pero la gente puede ser inteligente y malvada. En realidad tampoco es inteligente. Y no lo digo solamente porque los cojan en la corrupción, porque la codicia y cualquier otra falta de amor sean ciegos, sino porque, aunque no los cojan, están igualmente amargados. Porque la inteligencia verdadera, y esta es mi tesis, apoyándome un poco en lo que vamos a decir, la inteligencia verdadera es la que tiene el amor. Claro, esto arrancaría del concepto de persona, que es agustiniano, porque hasta Agustín no hay concepto de persona, hay un corporativismo, la polis, es decir, la gente porque era justa, etcétera, pues porque tiene una armonía. La armonía es que los prudentes son los que gobiernan, la justicia es la armonía, la fortaleza es la de los guerreros y la templanza es la de los campesinos. Es decir, que la visión que nosotros conocemos como virtudes cardinales, el contexto griego, ahora ya son cristianas o son, llamémosle, poscristianas o como queramos llamarle, ¿no? Pero, o budistas en otra tradición, el contexto griego de la virtud es dentro de la corporación de la polis. No se entiende lo que llamaríamos el individualismo moderno y ahora se vuelve a una ética corporativa, ¿no? Estoy leyendo un libro muy bonito sobre Tras la virtud, de MacIntyre, ¿no? Pero a lo que iba. El concepto de persona está expresado como inteligencia amorosa que tiene libertad, inteligencia que viene del verbo, la memoria que viene del Padre, que es el origen de toda nuestra autoconciencia, y el amor, que es el Espíritu Santo. Y de esa visión trinitaria sale el concepto que nosotros tenemos de persona y que no tienen ni el Islam, ni Ucrania, ni Rusia, ni China. No porque no tuviera ocasión China, porque tenía ocasión de coger el Tao, pero cogieron otra visión más confuciana de estar al servicio del poder, del Estado, de esto, ¿no? Bien, perdonad la digresión porque me he ido un poco, pero volviendo a esta luminosa visión interior que han seguido Alberto Magno, el maestro Eckhart, esta scientia secundum pietatem, es decir, la auténtica sabiduría, sapiencia, sabor de la ciencia, sabor de gustar, como dice el Salmo, gustad y ved qué bueno es el Señor, pues todo lo que salga de aquí, todo lo que sea un intelectualismo, no sería más que una docta ignorancia. Es decir, eruditos sin alma. Dice Teresa, si el entendimiento o pensamiento, por más declararme a los mayores desatinos del mundo, se fuere, ríase de él y déjele para necio y estése en su quietud, que él irá y vendrá. Todo lo que sería una visión decimonónica de saber mucho sin ser mucho, es paja, es ignorancia. Bien, es verdad que en el libro de su vida la principal fuente es San Agustín, pero también el diálogo de Catalina de Siena. Y es verdad que la amistad de San Juan de la Cruz es muy fuerte. Para mí, me parece que, y es una tesis que os invito a la discusión, porque no es una tesis que compartan ni siquiera las carmelitas, para mí Teresa es la mística y Juan de la Cruz el poeta. ¿Por qué digo eso? Yo he procurado leer los dos, y Juan de la Cruz no explica sus poesías. Se queda a la mitad de la explicación. Tampoco explica sus visiones místicas. Teresa de Jesús sí. Las dos cosas. Y acogiéndome a las fuentes, me parece que Teresa de Jesús es más mística que San Juan.
aunque lo explique a un modo más llano. Bien. San Juan de la Cruz dice: acerca de Dios, cuanto más se espera, más se alcanza. Lo dice 1000 veces. En esperanza de cielo, tanto alcanza cuanto esperas. Eso es bestial. No lo ha dicho sin darse cuenta, lo ha dicho dándose cuenta. Vamos a aplicar esto, por ejemplo, a lo que es la felicidad. La felicidad en la tierra no existe. Aristóteles diría, es cosa de los dioses, aunque vete a saber qué quería decir, pero en su conceptualismo. Pero nosotros podemos decir, tenemos el billete ganador. Aunque no tengamos el premio, tenemos el billete ganador. Y en esperanza de cielo, tanto alcanza cuanto espera. Es decir, si mi anhelo, mi deseo, mi esperanza es más fuerte, tengo más capacidad en el recipiente para acoger ese cielo que voy esperando, agrandando el corazón. Se agranda por el amor, pero la hermana pequeña es la esperanza que lleva a las otras dos, la fe y la caridad. Dice en la noche, si me permitís leeré algún trocito para deleitarnos con estos santos, ¿no? Por esta causa, de esta librea verde, porque siempre está mirando a Dios y no pone los ojos en otra cosa, ni se paga sino solo de Él, se agrada tanto el amado del alma, que es verdad decir que tanto alcanza de Él, cuanto ella de Él espera. Que por eso el esposo, en los cantares, le dice a ella que en solo el mirar de un ojo le llagó el corazón. Sin esta librea verde de solo esperanza de Dios, no le convenía al alma salir a esa pretensión de amor, porque no alcanzara nada, por cuanto la que mueve y vence es la esperanza porfiada. Eso daría para una reflexión. Y dice en el cántico: el que se ceba del apetito es como el pez encandilado al cual aquella luz antes le sirve de tinieblas. Esto es de la subida a Monte Carmelo, pero voy a conectarlo tratando de la contemplación, a la que llama el pseudo areopagita, rayo de tiniebla. Aristóteles dice que de la misma manera que los ojos del murciélago se han con el sol, el cual solamente le hace tinieblas, así nuestro entendimiento se ha a lo que es más luz en Dios, que totalmente nos es tiniebla. Fijaos si nos recuerda esto el mito de la caverna de Platón, solo que después de Plotino ya es el uno, no es el bien, porque Platón dijo, vemos el sol, que es la idea de bien, pero nunca dijo que hay más allá del sol, porque no quiso hablar más de lo que se veía. Pero sí que ya vemos en esta tradición que la iluminación no es una doctrina, un concepto, una teoría de Platón, sino agustiniana, tomando a los platónicos, o neoplatónicos también, las dos cosas. Un rayo de sol que entra por una ventana, tanto menos se ve cuanto más puro de átomos y motas está, porque la luz no es propio objeto de la vista, subí en medio con que ve lo visible. Visible es donde el rayo de luz se refleja. En las demás enfermedades, cúranse contrarios o contrarios, mas la dolencia de amor no se cura sino con amor. Aquí he hecho un salto, pero para saltarme un trozo, ¿no? Es decir, que encontramos ya plenamente la descripción de la mística, y esto es lo que vemos que vive Teresa. Con una influencia agustiniana que no está, como se ha dicho, en la lectura de las confesiones, porque aunque Teresa coge la primera edición de las Confesiones, en 1535, en castellano, hasta entonces estaba en latín, corrían muchísimos textos agustinianos que Teresa conoce muy bien y cita también. O coge de un humus de la cultura medieval en la que todos están presentes. Concretamente, a ella le llega mucha idea a través del abecedario espiritual, el tercer abecedario espiritual de Francisco de Suna. Bueno, pues ya entrando en esta huella agustiniana, la vemos en el libro de su vida, que está escrito en 1560-62, o sea, poco después de haber leído la primera traducción castellana de las Confesiones. En
el castillo interior o las moradas, que para mi gusto es la máxima explicación del mundo interior del alma, ¿no? Alguno puede decir, Montaigne escribió ensayos, Rousseau escribió unas confesiones, no tiene nada que ver. Como diría María Zambrano, son descripciones, pero no mejoramiento. Y una verdad que no sea transformativa, dice María Zambrano, no es verdad. Son descripciones, como el que describe lo que hace, pero no tiene interioridad. La fuerza de estas dos obras, el libro de la vida y las confesiones, es que la interioridad llega a cualquiera que lo lee. Igual como Teresa lloró al leer la conversión de Agustín o cualquiera de lo que ella llama hoy llamaríamos vulnerabilidades, porque hace muy atractiva la vida. Un adolescente no sabe abrir su alma, pero cuando ves a Dostoyevsky y mucho más las confesiones de Agustín, dices, yo soy normal, yo soy una persona que puede sentirse querida y puedo sentir ese amor hacia mí mismo y por tanto puedo amar a los demás porque me quiero a mí. Esta es la raíz de la autoestima, sentirse querido. Hasta que uno no se siente amado, hasta que no se siente mirado con amor, no hay autoestima verdadera. Ese amar a los demás como a ti mismo, tienes que quererte a ti mismo para poder dar a los demás. ¿Y cómo te vas a querer sin ese amor primero que dice San Juan en una de sus cartas, ¿no? Bien. Ella es la principal representante femenina de la mística castellana. Igual como el de Garda será la docta medieval más sabia, pero aquí tenemos que confluye en ella San Agustín, Gregorio Magno, Francisco de Osuna, Catalina de Siena, San Juan de la Cruz, como estamos viendo, ¿no? Y vemos unas experiencias extremas de integración del dolor y el sufrimiento psíquico, cosa que los orientales no han captado. Piensan que en la vida se trata de prescindir, abstenerse, superar el dolor, pero el dolor tiene un poder, el sufrimiento tiene un poder transformativo en el alma. Bien, y vemos también, por ejemplo, las moradas de la oración discursiva, se pasa a la oración pasiva y describe los sentimientos amorosos y silenciosos del matrimonio espiritual con Dios. Matrimonio espiritual no es totalmente agustiniano, es del Cantar de los Cantares, es de las vírgenes y del Evangelio, pero también es agustiniano y él habla mucho del amor casto y el amor servil, como del alma, que tiene una expresión femenina, y eso ya se recoge en la tradición. Bernardo en el comentario a los Cantares, o mismo Fray Luis de León, que será el primer editor de las obras completas de Teresa Jesús, contemporáneo suyo, que no lo conoció, pero era agustino, que muestra también su comentario a las obras del Cantar, que no me acuerdo ahora el título, ¿no? Se toman elementos de la naturaleza, no solo el amor esponsal, se toma el alma como una mariposilla, el arroyuelo, no digamos ya la fuente, que San Juan de la Cruz abunda en sus poesías. La superación de la dualidad entre persona y Dios a través de la unión, y aquí vemos toda la tradición oriental de superación de la dualidad, de no dualismo, que está recogida, aunque ahora está otra vez de moda y lo trabajamos en la fundación y en algunas cosas, pues aquí está muy bien recogida en toda la tradición. El olvido de sí, del ansia de compadecer con Jesús, como el alma que está herida de amor. Y por supuesto la contemplación de la belleza, los sentimientos que genera un paisaje, la conversación espiritual, son parte de un enriquecimiento de la interioridad. Todo esto es el humus del que llega aquí esa tradición a Teresa. Y en todo ello se pone la conciencia como centro de ese orden. Es decir, el aspecto psicológico muy fuerte de interioridad no es psíquico, es afectivo al mismo tiempo, es de corazón, emotivo,
es la experiencia religiosa en un sentido holístico, pleno. Para algunos esto tiene el problema del subjetivismo, porque al afrontar la experiencia interior como un viaje, lógicamente está en el contexto de la época, ¿no? Igual como Agustín nunca dejó de ser un poco maniqueo, de ver que el pecado y las cosas materiales tenían un sentido caminoso, Teresa de Jesús no, en todo el placer ve una maravilla, pero en la vida matrimonial ve una subyugación de la mujer ante el hombre, y por tanto dice, si tienes capacidades, métete a monja, porque tienes otra ventaja, y es que eres libre. Es decir, hay un contexto en la historia, siempre en cada momento de la historia, pero luego hay unas líneas, unas perlas, un néctar, que como las abejas, hemos de saber sacar de cada momento histórico, de cada autor. En cierta forma no hemos de tener un maestro, sino aprovechar los maestros para enriquecer nuestro maestro interior. Por ejemplo, Teresa tiene que adaptarse a la sumisión de la mujer de que no puede predicar ni hacer teología. Y por tanto dirá que quiere obedecer exactamente a todos, aunque fue a la Inquisición, porque el libro de su vida tuvo problemas, pero ella era muy valiente y además tuvo la ayuda de Felipe II, que era el emperador donde débilmente con sus bancarrotas, pero desde el punto de vista potencia es el momento en que el imperio de España es más grande, ¿no? En todo el imperio no se ponía el sol. Y este apoyó a Teresa. Es decir, eso que dicen los griegos, que la vida lo que más cuenta es la fortuna, Teresa dirá que esto no son casualidades, sino causalidades, que es la providencia. Y también decía, con ese, por ejemplo, las moradas, dice, yo no voy a hacer teología, voy solamente a, pobre de mí, mujer, rezar el Padre Nuestro añadiendo alguna consideración. Eso es lo que ella decía, entrar con la suya y salir con la tuya, que es lo que han hecho los que tienen carácter, los fundadores, los que han roto esquemas, ¿no? ¿Era desobediente? No, obedecía a su conciencia. Y era, por tanto, no sumisa, sino lo que tanto gustaba a Tomás Moro y a otros del Renacimiento, aunque ya es reformadora, sigue en España un poco la línea del Renacimiento, ya es la principal de la Reforma Católica, pero llamémosle ironía, la ironía como forma superior de la alegría y del buen humor. Un punto de ironía en que sabe aprovechar el momento histórico y superarlo a través de ese humor. Bien. Ella tiene con Agustín el deseo de fama y no lo oculta. Desde pequeña quería ser descabezada y con su hermano Rodrigo ir a que le mataran los moros. Es decir, tenía ganas de hacer cosas grandes, ¿no? Y por eso dice, Agustín es un pecador como yo y me veo reflejada no solo en tantas cosas, ¿no? En el robo de las manzanas se ve una descripción maravillosa, no de lo que son las manzanas, que es pura anécdota, sino lo que en Dostoyevsky sería los abismos profundos de la persona, el principio del mal dentro de la persona, que a muchos les escandaliza y algunos se matan porque no conocen que todos anidamos, yo qué sé, por decirlo en plan de broma, ese Putin que todos llevamos dentro, ¿no? Y que se puede desarrollar si no tenemos este cuidado, ¿no? Y uno de los puntos que ve esta coincidencia es que es muy difícil tener humildad, que es la gran virtud cristiana que no conocía los anteriores, y para ella es estar en la verdad, y Agustín también lo pone en primer lugar, coinciden los dos en lo mismo. Muy difícil no dejarse caer por la abrumación de la fama, de cuando haces bien a las personas puedes caer en ser mitificado. Eso es uno de sus puntos coincidentes, ¿no? Aunque ella no hace referencia a los maestros espirituales, sí lo hace con Agustín. En la lectura de las Confesiones se vio a sí misma como en un espejo. Yo soy muy aficionada a San Agustín, porque el monasterio donde estuve de seglar era de su orden y también por haber sido pecador, que en los santos, que después de serlo el Señor tornó así, hallaba yo mucho consuelo, parecíame había de hallar en ellos ayuda. Por supuesto dirá que es aficionada también a María Magdalena, que es la gran, en fin, una figura que también sería digna de ser tratada
aunque solo fuera porque, entre otras mil cosas, porque es la que visita a Jesús cuando resucita y le da el mensaje de avisar a los demás. Es decir, la persona amada de Jesús. Bien, después de 1554, cuando, ya lo he dicho varias veces, puede leer las confesiones en castellano. En ese tiempo me dieron las confesiones de San Agustín, que parece el Señor lo ordenó, porque yo no las procuré, ni nunca las había visto. Y añade, como comencé a leer las confesiones, paréceme, me veía yo allí. Comencé a encomendarme mucho a este glorioso santo. Cuando llegué a su conversión y leí cómo oyó aquella voz en el huerto, no me parece sino que el Señor me la dio a mí, según sintió mi corazón. Estuve gran rato que toda me deshacía en lágrimas, y entre mí misma, con gran aflicción y fatiga. Paréceme que ganó grandes fuerzas mi alma de la divina majestad, y que debía oír mis clamores y haber lástima de tantas lágrimas. Eso tienen los clásicos, la conexión de hacerlos presentes, de conectar con alguien que ya no está físicamente entre nosotros. Y lo mismo pasa con la obra del libro de la vida, que si lo habéis leído habéis sentido... claro, dice alguno, un amigo decía, era escritor, Vázquez de Prada, Andrés, y decía, hay que leerla en inglés, porque en España nadie es capaz de traducirla, pero no la entienden bien. Pero esto es como San Agustín latín. Si leo alguna frase de San Agustín latín, o si nos atrevemos a leer a Santa Teresa en su versión original, de castellano antiguo, es precioso. Además, Teresa escribe como se habla. Es decir, escribe exactamente como si la cogieras en una grabación. No retoca sus escritos. Es un lenguaje directo que va en una conversación íntima, que no es un lenguaje pulido por la fuerza del mejoramiento, ¿no? Bien, eso lo tienen algunas personas grandes, ¿no? El que su principal, casi cuando perfilan los escritos los estropean, y su principal don es transmitir oralmente. Bien, coinciden sin duda en un corazón inquieto y con ganas de cambiar. Ese ¿por qué no hoy? De San Agustín. ¿Por qué no me convierto hoy? Que estuvo antes de escuchar Tolle Lege, ¿no? Algo parecido le pasó a ella con la contemplación de un cuadro de Cristo llagado. Era Cristo muy llagado y tan devota que mirándola me turbó de verlo tal. Arrojóme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, rogándole me fortaleciese de una vez para no ofenderle. Bien, o sea que se encomendó mucho. Cuando comencé a leer las confesiones, paréceme me veía yo allí, comencé a encomendarme mucho a este glorioso santo. Esta es una idea que me gustaría que, como ha habido dudas de si había una influencia real, pues realísima. En esa conversión segunda tuvo un papel fundamental San Agustín. Influyó poderosamente en los momentos más trascendentales de la vida de Teresa. Y será esencial, el lema principal de Agustín se puede decir que es: Dios está presente, vive y actúa en el interior del hombre, en su corazón, y allí le encuentra y le busca en las criaturas. Es decir, una idea principal que Teresa ve en el libro de su vida, eso que acabo de decir, es el centro también de Agustín. Se puede expresar por las formas agustinianas de entra dentro de ti, trasciéndete a ti mismo y encontrarás la verdad. Y a veces nos preguntamos, ¿y cómo se trasciende uno a sí mismo? Pues es lo que veremos ahora, a través de la memoria. Se podría ahondar mucho, no en los minutos que nos quedan, sino se podría ahondar muchísimo, pero aquí puedo apuntar algo y después, si queréis, ya cito en el book ¿cómo se llama?, donde se publican las cosas. Ahí tenemos, ahí puse en el último libro de Espinar, de las jornadas, el artículo completo, ¿no?
Otro tema principal, que es la ayuda de la gracia, dice en las confesiones: toda mi esperanza está en tu misericordia. Dame, Señor, lo que mandas y manda lo que quieras. Bien, estas sencillas palabras, con los giros en latín que son bestiales: dame lo que mandas y manda lo que quieras. Esto la tocó profundamente. Tiene una raíz paulina, lógicamente, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta, o no podéis, os de San Juan, sin mí no podéis hacer nada, etc. Pero esa expresión tan genuina, dice en la vida: paréceme provechosa esa visión de recogimiento para enseñarme a considerar al Señor en lo muy interior de su alma, y dice San Agustín que ni en las plazas, ni en los contentos, ni en ninguna parte le buscaba, la hallaba como dentro de sí. Y sigue Agustín, ahora vamos comparando. Cuando no haya encendido el fuego que queda dicho, ni se siente la presencia de Dios, es menester que la busquemos, que esto quiere su majestad, como lo hacía la esposa en los cantares, y que preguntemos, esto es de Teresa, pero citando a San Agustín, que preguntemos a las criaturas, como dice San Agustín, creo en sus meditaciones o confesiones, en los dos sitios lo cita, y no estemos bobos perdiendo el tiempo por esperar. Hay expresiones que son típicas de ellas, aunque lo traduzcan cuando veo majestad, digo, me he equivocado. Aunque cita aquí San Agustín, es de Teresa, porque son expresiones muy suyas. Y así te suplico, con San Agustín, con toda determinación, que me deis lo que mandares y mandarme lo que quisieres. No volveré las espaldas jamás con vuestro favor y ayuda. Bien, esta idea, que es muy rica, donde mejor la he visto resumida y expresada es en la serie de Teresa que protagoniza Concha Velasco. Esta y otras ideas que quizás saldrán. Y no la he encontrado en internet, aunque estaba bien asesorada esta serie. La frase completa de Teresa con gran patos es: Señor, manda lo que quisieres y dime lo que mandares. Que lo que tú mandares no he de dejar yo de hacer por ningún tesoro del mundo. Esa determinación que tiene la raíz en su fe. Se ha escrito mucho sobre el libro 10 de las Confesiones, de la lectura teresiana del libro 10 de las Confesiones. El largo camino que he hecho con la memoria en tu búsqueda, dice Agustín, y no te he encontrado fuera de ella. Aquí hay un paralelismo muy bonito, porque el lema de Teresa se puede resumir en lo que dice el día de su misa, un salmo: Misericordias Dei in aeternum cantabo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Esto lo seguirán muchas cosas. Teresita sigue mucho a Teresa unos siglos después, ¿no? Casi 5 siglos después. La memoria es el ámbito del hondón del alma. Esta larga meditación mística del libro 10 de Agustín es el instrumento místico por excelencia, del que se nutren todos los místicos. Por ejemplo, San Juan de la Cruz, en la noche oscura del alma, en todas las noches, la noche del espíritu, después de los sentidos y todo, la gente se olvida de decir una cosa: que cuando no hay ni fe, ni esperanza, ni caridad, es decir, hay sequedad de espíritu, queda en el alma, en la memoria, un recuerdo de la luz divina. Y apoyándose en eso, es como sale a flote el alma de esa prueba, que es la más grande que puede tener alguien, que es cuando no hay nada. Como diría Teresita, cuando entre yo y el cielo hay un muro que no puedo ver. O Teresa, la otra, la de Calcuta, por lo mismo coge el nombre de Teresa, dice que después de ver un favor divino estuvo 50 años sintiendo que Dios no la amaba. Toda su vida, dedicándose al amor y sintiendo. Pues aquí vemos un poco
en ese sufrimiento, la purificación, la catarsis, donde hay la máxima expresión de la mística, porque dirá Juan de la Cruz que todos los arrobamientos y todas las cosas místicas son paja y nada comparado con un solo acto de hacer la voluntad de Dios, que es lo que se pide a los santos, que aunque no sientan, porque tienen este obstáculo de la prueba, vean eso, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hace en el capítulo 10 de las confesiones, un recorrido para llegar al Dios interior, el laberinto de la memoria, el viaje divino, que dice Teresa, y bueno, esta es la maravilla de su conexión. Y Agustín lo sabía, porque dice que estas confesiones, cuando son leídas y oídas, excitan al corazón para que no se duerma la desesperación y diga no puedo, sino que le despierte al amor de tu misericordia, hablando con Dios. Dice, no son solo para ti estas confesiones, sino para el género humano, a quien van dedicadas en la primera versión. Él es consciente de que esto va a perdurar y de lo que va a provocar. Dedicado al género humano, a cualquiera que pueda tropezar con este mi escrito. Es normal que Agustín tuviera una gran capacidad oratoria, porque él entiende, por ejemplo, si alguien habla de un modo aburrido, es difícil que conectemos con... Lo ideal sería hablar con un relato precioso, como las parábolas de Jesús, de manera que, como dice Agustín, ut veritas placeat, que aquello guste, ut veritas capiat, que quieras entenderlo porque estás bien predispuesto, y ut veritas moveat, que el corazón te mueva según esto que has oído. Pero si la gente está aburrida, no, ni va a entender, ni va a querer mejorar. Es decir, que hay detrás de Agustín no hay una mera casualidad, sino hay un genio, ¿no? Místico y genio. Coge cortum cogitare divina, compele, urge. Hay que buscar esta sintonía para poder conectar y transmitir y comunicarse. Para llegar a apocultis, a esta interioridad, diría Teresa, gran cosa conocer un alma. Y nosotros diríamos también, gran cosa es alguien que nos conozca. Ahora diríamos que nos comprenda. Pero porque las palabras van cambiando de sentido, ¿no? Ella no tuvo quien le conociera, y el único que tuvo, Juan de la Cruz, pues estuvo poco con él, conectó con Agustín también. El sentido de Agustín de comunidad une su vulnerabilidad a la fortaleza y todo el campo de que la verdad no puede ser solo para mí, sino para comunicarla. La verdad se sabe comunicar. Teresa habla muchísimo de esto, de cómo la verdad es verdadera si la puedo comunicar, si la puedo comprender a los demás. Por ejemplo, parafraseándola, decía un amigo mío, eso tiene el amor verdadero. Son palabras de Teresa, pero a modo poético. Eso tiene el amor verdadero. Se me ha olvidado. Que consolar, olvidar nuestro contento mayor por contentar al que amamos. Son expresiones que reflejan lo que estamos intentando explicar, ¿no? Eso tiene el amor verdadero. Olvidar mi contento mayor por contentar al que amo. El olvido de sí no es masoquismo, es vivir con los demás, porque la persona, más tarde lo dirá el personalismo, es coser. Y al ser con los demás, la vida es coser y cantar. Es la desnudez del alma, el expolio que Francisco hará quitándose todas las vestiduras. Fijaos hoy lo que llamamos el look, como la gente sigue. Estoy leyendo un libro de mentira romántica y verdad novelesca que dice que en la modernidad la gente solo imita al tercero. Cuando alguien puja por una mujer, la mujer se convierte en deseable. Cuando alguien puja por una casa, por un sitio donde una playa, entonces todo el mundo quiere imitar a través del mediador, quiere la envidia, ¿no? Quiere desear aquello y la gente en el fondo imita, ¿no? Aunque alguien quiera ser muy suyo,
imita una imagen, una moda, un look, pues porque se ha perdido esa interioridad que estamos queriendo rescatar con estos dos. Es un trasvasar a las palabras la sabiduría y la dialéctica del corazón. Por supuesto que hay cosas que Teresa no acaba de entender para los demás y se queja de Agustín, de los recovecos, ¿no? Es decir, a ella le viene bien, pero hay recovecos de la memoria, lo que ahora vamos a ver, que no ve que lo pueda explicar a sus monjas. Heidegger dirá que las confesiones de Agustín son el gran libro y que la fuerza de la vida y del existir que brota de él como en un torrente es inagotable. Y aconseja que lo más provechoso es empezar las confesiones por el libro 10, seguido inmediatamente del libro 11, y luego ya pasar, dice, a los datos biográficos, si es que se puedan llamar así, porque en realidad, como vemos, es mucho más que explicar cosas. Y claro, recomienda leerlo en el texto original, ya que su admirable y extraordinario latín no es posible traducirlo. Por ejemplo, San Agustín, dentro de su maniqueísmo, tiene miedo del placer y tiene que aprovecharlo para hablar con Dios, para alabar a Dios. La caricia de la luz del sol de Agustín, fascinado por ese abrazo cariñoso que le baña y envuelve, puede verlo como una dulzura atractiva y peligrosa, pero también un acto de alabanza a Dios. Y eso se ve muy bien en la película que he dicho de Teresa, cuando se ve a Concha Velasco recibiendo la caricia del sol en uno de sus viajes. Y ahí es un momento de éxtasis, porque, a ver cómo lo dice primero Agustín, porque la misma reina de los colores, esta luz, bañando todas las cosas que vemos, en cualquier parte que me hallare durante el día, me acaricia y se me insinúa de mil modos, aun estando entretenido en otras cosas y sin fijar en ella la atención. Y con tal vehemencia se insinúa que si de repente desaparece es buscada con deseo y si falta por mucho tiempo se contrista el alma. Estamos en la doctrina de la iluminación, pero no con teoría, sino con un simple rayo de sol que nos acaricia. Pero esta luz corporal de que antes hablaba con su atractiva y peligrosa dulzura sazona la vida del siglo a sus ciegos amadores, mas cuando aprenden a alabarte a Dios, alabarte por ella, oh creador, Dios creador de cuanto existe, la convierten en himno tuyo, sin ser asumidos por ella en su sueño. Así quiero ser yo. Es decir, que es un panteísmo, en él vivimos, eso lo dice el Evangelio, no existimos, nos movemos y somos, o dirán muchos. Es decir, es un Dios presente en cada cosa. Y Teresa también ve este cariño dulce, la luz que sin ver la luz deslumbra el entendimiento. Lo mismo pasa con la música, me salto lo de la música, que también pasa lo mismo, ¿no? Esa elevación a Dios iba ya a salirse el alma del gran deleite y suavidad que nuestro Señor le daba a gustar, dice Teresa en los conceptos. Y sintoniza, holgábame de ser estimada. Y ya lo he dicho un poco, el cómo le gusta que la quieran, el honor, y cómo tiene con Agustín esa misma cosa que Agustín dice, yo no soy capaz de sacarme de esa tentación del honor, porque es muy difícil de descubrir una cosa que puede ser buena, pero también nos puede intoxicar, ¿no? Y así dirá Teresa, todo es nada y menos que nada lo que se acaba y no contenta a Dios. La alabanza da sosiego y paz en cierto modo, pero en el fondo no es más que el beso de una falsa paz, dirán los conceptos. Y cita ejemplos. Jesucristo ensalzado el día de Ramos y después lo matan, o otros, ¿no? Juan Bautista, etc. Acordaos cuántos estuvieron en la cumbre y están en lo profundo. Es decir, aprovechar ese deseo nuestro de ser queridos, aprovechar este deseo para subir hacia arriba, para subir hacia Dios. Éxodo, catarsis,
habla del tiempo más perdido y me recuerda, todavía no lo he leído, de Proust, En busca del tiempo perdido, ¿no? Esta especie de deseo de quemar todo en ese amor, ¿no? Bien, aquí tenía alguna referencia de cómo los ejemplos que le mostraron a Agustín, de un senador que le acababan de hacer una estatua y se convierte en cristianismo, de la vida de San Antonio, de cómo unos que siguen a Antonio leen su vida, se ponen a monjes y sus novias también a monjas, según el contexto de la época. Esto era dentro de esta emulación que en el que Kempis irá a invitar a Jesucristo. Esto era lo que en aquel momento era lo deseable, el entrar en la vida religiosa, igual como ahora vemos otro ambiente, otro contexto, otras cosas. Non es repetitio, sed quasi perpetua dictio. Dice, cuando se refiere a estas ideas que acabo de decir, que son como muy machaconas en Agustín y en Teresa, Agustín dice, non es repetitio, sed perpetua dictio. Es decir, es genial una vez más. ¿Qué se le dice a un niño pequeño? Da las gracias, porque cuando uno es agradecido se va haciendo bueno, contento, alegre. Así, Agustín penetraba en la psicología humana de ver que misericordias Dei in aeternum cantabo, dirá Teresa, que al cantar las misericordias de Dios, yo estoy viviendo lo de San Juan. En la esperanza del cielo tanto alcanza cuanto espera. Si yo fomento la esperanza a través de esta renovación de mi corazón, puedo hacer mucho más bien a los demás, puedo albergar mucho más a Dios en mi corazón. Mi interioridad es mucho más rica. Esta es la mística, esta es la iluminación. Es decir, que no va a una autoexclusión de los demás, sino a un servicio. Por eso las séptimas moradas, las más altas, pone el apostolado, el servicio a los demás. Cuando tienes a Dios es cuando de verdad puedes servir, porque si no, pasa lo que decía aquel ateo, que se encontró a Dios y dice, no te he visto. Y un hijo pródigo, digamos, poscristiano, ¿no? Y Dios le contesta, tenías a mis servidores que hablaban de mí. Y él contestó, sí, pero no hablaban como tú. La diferencia entre hablar de un modo descreído, que puede ser un sinvergüenza, y hablar de Dios, hablar de un modo con el corazón, con lo que tú vives. Y así su corazón estaba herido con la palabra percusisti cor meum verbo tuo et amabite. Me percusiste en mi corazón y te amé. Vocasti et clamasti et rupisti et surditatem meam. Me has llamado y clamado y has roto mi sordera. Curuscasti, splenduisti et fugasti cecitatem meam, etc., ¿no? Me has tocado, te dicisti me, et exarsi in pacem tuam. Me has tocado y tengo tu paz. Y ya en castellano, exhalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti. Et anhelo tibi. Bien, de ahí sale, quizás hay poesías de Teresa que explican mucho mejor. Yo recuerdo el mantra que me gustaba recitar desde pequeño, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. La paciencia todo lo alcanza, Dios no se muda. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta.
Claro, un literato dirá, solo Dios basta está tomado de Santo Tomás de Aquino, de este sitio, de este... No, esto es la vida que fluye, y aunque diga las mismas cosas, como los enamorados se dicen las mismas cosas, ¿no? Por supuesto que ahí está. Poco después sale el soneto a Cristo crucificado, que es un poquito espiritualista. Lo sabéis, ¿no? No me mueve. No me mueve mi Dios para quererte. No es adjudicable a... No hablo de... se adjudica a Francisco de Adame o a algunos otros del año 1650, un poquito después. El pensamiento de Juan de Ávila. Lo que pasa es que Juan de Ávila no escribió poesía. Pero que aquí hay una idea, que es que el premio no viene por el amor, sino que es el mismo amor. Este soneto, que es de los más grandes del siglo de oro, se ha pasado de rosca, es demasiado espiritualista. Porque la parte final, porque no, aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera, no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperare, lo mismo que te quiero, te quisiera. Desde un punto de vista teresiano es incorrecto, porque el amor no se puede distinguir del cielo. No se busca el premio, como diría Kant, el utilitarismo de algunos cristianos que hacen las cosas por ir al cielo. No, es otra cosa distinta. Es la libertad en la esclavitud del amor, es la vida de Dios en mí. Bien. Sí, voy a intentar decir algo sobre lo que he prometido, decir algo sobre esta retroalimentación de la memoria, que donde el alma ve que Dios le reclama todo, totum exigit te qui feci te, de todo te exige el que te ha hecho, ¿no? Pero dice Teresa, los que aman, bueno, y Agustín, no sienten fatiga, porque no es obligado, es porque quieres darlo todo. Porque cuanto más das, más recibes, el feedback del amor. Bien, es un hacerse un espíritu con él, espejearse, la palabra no es de ellos, pero refleja lo que ellos dicen, ¿no? Y conocerse y conocer sus misericordias. Incluso en sueños, durmiendo me parece estaba en ella, dice Teresa. Es la dialéctica de la interioridad. Voy a saltarme algunas cosas. ¿Qué es lo que amo cuando yo amo? Toda esta maravilla de las fragancias, todo lo que es la mística con la voz, con la luz, con el alimento, con el mundo interior. Y a pesar de todo, no es eso. Cuya inefable es quod vides. Lo que estoy intentando acabar es con esta visión. ¿Qué es lo que se ve, no? Siente la presencia de Jesús, Teresa. No recuerdo sus palabras ahora, pero es como si estuviera, dice, nunca lo he visto, es como si estuviera con él en una habitación a oscuras, pero lo siento, sé que está ahí. ¿En qué se distinguen? En Agustín, el maestro interior es el verbo, que dice todo esto y mucho más que no dará tiempo a hablar. En Teresa es la humanidad de Jesús. Humano es, humano tráiganle. Podría alargar la cita, porque pensar de Dios en ideas, bueno es, pero lo que más aprovecha es, humano tráiganle. ¿Tráiganle dónde? A ese mundo, ¿no? En noli foras ire, et te ipsum redi, in interiore homine habitas veritas, se completa con esto otro, con el trasciéndete a sí mismo. Ese camino de Jesús, de Agustín y de Teresa a través de la memoria, no quiero destrozarlo en un minuto. O sea que voy a dejarlo intuido aquí y en todo caso ya puede quedar para otro día, ¿no? Una especie de conclusión, para aunar un poco algunas ideas sueltas, puede ser que Teresa coge el humus agustiniano, no solo en las citas que hace de Agustín,
sino de toda la vida que hemos visto, ¿no? Que la vulnerabilidad de Agustín le descubre un mundo a Teresa, especialmente en el manejo de las honras y del amor, de las alabanzas y satisfacciones. Que el fondo de la memoria agustiniana, que no ha dado tiempo a entrar mucho más, tiene que ver con el enamoramiento ardiente de Dios y interesa a la humanidad de Jesús, que no es pensar mucho sino amar mucho. Y que esa idea de persona, como hemos dicho, a través de la inteligencia, la memoria, el entendimiento y el amor, es lo que unen en esa interioridad a ver que todo lo de fuera, el aroma, la dulzura, todo en Dios, al vivir en Dios, tiene un sentido nuevo. Y muchas gracias. Muy bien. Pues voy a apagar la grabación. Sí, pero... Muchas gracias.